Buenos días en donde estén y un bendecido sábado para todos ustedes. Yo me llamo John y he recientemente abierto un canal en YouTube llamado Estudiemos Juntos con John, igual como ven aquí arriba. Primeramente quiero darles gracias al Ministerio del Clamor de Medianoche por invitarme a dar esta presentación y ser parte de esta campaña que ellos están teniendo. Un poquito sobre el canal mío, como dije, estudiamos juntos con John. Se trata de esto mismo, de lo que el título dice. Es un canal pequeño que no hace mucho que se empezó y la idea es que podamos nosotros juntos estudiar la palabra de Dios. Y yo los invito a ustedes a participar con nosotros por medio de Zoom o por medio de los comentarios que puedan hacer en YouTube cuando vean los videos de los estudios que nosotros grabamos y ponemos. Ahí en ese canal tengo un video introductorio de cual tú puedes ir y ver un poquito más información sobre ese tema. Ahora, antes de empezar, el tema que quiero tocar este día, que es que me preguntaron que haga, quiero tener una oración para poder empezar esta presentación. Vamos a orar. Gracias Dios por este día, gracias por este sábado que tú nos has dado. Gracias por el privilegio de poder ser invitado a dar un tema para el clamor de medianoche y la campaña que ellos están teniendo. Te pido que esta campaña pueda tener mucho éxito, que muchas personas puedan venir a oír, especialmente esos que oirían por primera vez, y puedan oír y entender las cosas que se están diciendo y poder entender quién tú eres y quién es tu hijo y aceptar a ti y a tu hijo, de cual la vida eterna se basa. Te pedimos que me ayude durante esta presentación, que pueda ser de beneficio para muchos y que yo pueda poder presentarlo de una forma que se pueda entender y pueda ser una bendición para todos. Te damos gracias por todos en el nombre y todo lo que nos vas a tú proveer a nosotros durante esta presentación. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero tocar hoy es un tema que muchos ya pudieran ya conocer. Es un tema cual ya tiene una idea o una interpretación ya que está fija para muchos. Pero lo que quisiera hacer en este día, sin necesariamente cambiar las ideas principales que ustedes ya puedan tener, no estoy diciendo que esto es una nueva interpretación o quiero reemplazar lo que ya conocen, pero quiero en este tema que se va a hablar, quiero verlo con una nueva perspectiva. Quiero profundizar un poco más y ver en sí qué profundidad el siguiente tema que vamos a tocar tiene para cada uno de nosotros. Me dan un segundo, ahora lo vamos a poner aquí en la pantalla. El tema que quiero tocar se trata del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Estas son preguntas que quiero hacer, que quiero que piensen durante este tema. ¿Qué es lo que es el bautismo? ¿Qué logra para nosotros? ¿Qué es lo que se necesita para que o qué se necesita para que nos bauticemos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para el bautizo? ¿Cuál es la comisión bautismal, verdad, más famosa utilizada en el mundo de hoy? Y esa pregunta, la respuesta, muchas personas conocen como Mateo 28:19. ¿Y cuál es el segundo, el comisión bautismal o forma bautismal, el que muchos de nosotros queremos usar, ¿verdad? El más famoso es el Mateo 28:19 y el otro segundo es en el nombre, el que se usa que es en el nombre del Señor o en el nombre de Jesús. Ahora, ¿hay realmente una diferencia entre uno y otro? Es la pregunta más principal de todo este tema. Ahora, para empezar, yo quiero ver los diferentes evangelios y sus versiones de esta comisión. También quiero echar un vistazo a lo que hicieron los discípulos. Y por último, lo que vamos a ver, quiero armonizar todo eso y tal vez traer a la vista algo sobre lo que aún no he escuchado a nadie predicar cuando se trata de Mateo 28:19. En Mateo 28 del versículo 18 al 20, nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y eso lo vemos otra vez en Mateo 28, 18 al 20. Nosotros estamos viendo las diferentes versiones del bautismo que Jesús le habló. El otro lo tenemos en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas lo pone de esta forma. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y por último, tenemos la grabación de Juan en capítulo 20, versículo 20 al 22, que nos dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Abordemos rápidamente el elefante en la habitación. Mateo 28, versículo 18 al 20. Lo primero que quiero que note es lo que Jesús declara en el versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos debían enseñar a otros todas las cosas que Jesús había mandado. En la totalidad del Evangelio de Mateo y los otros evangelios y el resto de la Biblia, no se encuentra ninguna enseñanza donde Jesús enseñó que Dios era una Trinidad. Jesús declaró claramente enseñar y observar solo todas las cosas que él ordenó. Mira el contexto y el momento de este versículo. Jesús vivió su vida como hombre, pasó 3 años y medio con los discípulos, murió, resucitó y ahora le está hablando justo cuando está a punto de regresar al cielo. Si él quería que supiéramos algo específico acerca de Dios, este no era el momento. Él ya había establecido claramente quién era Dios desde el principio. Así que no hay nada nuevo aquí. Otra vez, el comando que Dios o el mandato que Dios dio es enseñarles a observar todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué se suponía que debían enseñar al mundo y qué hizo esta enseñanza? Ok, vemos aquí diferentes versiones de Mateo 28 y 19 que declaran lo siguiente, que va de la mano con la enseñanza de observar aquellas cosas que Jesús ordenó. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús quería que sus discípulos fueran por todas las naciones y enseñaran todo lo que habían aprendido de él. Alguien que aprende algo y observa esas cosas son discípulos. Jesús dijo que enseñara a todas las cosas que él mandó y aquellos que la observaran o la observaban se convirtieran en discípulos de Jesús, tal como también lo hicieron los discípulos originales. Ahora, ¿qué es lo que ellos debían enseñar a las naciones? ¿Y qué debía creer la gente? En Marcos 16, versículo 15 nos dice, predicar el evangelio a toda criatura. Y en Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos debían enseñar el evangelio y, como parte del evangelio, el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Uno de los mejores ejemplos que tenemos se encuentra en Hechos. Después de que Pedro predicó acerca de Dios, levantando a Jesús, él nos dice, o vemos, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 37 a 42. Nosotros aquí tenemos cada detalle de lo que hemos hablado hasta ahora. Pedro les predicó el Evangelio. Ellos escucharon y fueron convencidos de sus pecados. Se hizo la pregunta de qué hacer. Pedro les dice que se arrepienten y que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Los que recibieron sus palabras fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y por último, continuaron en la doctrina del apóstol, que es la que Jesús le ordenó enseñar y observar. En otras palabras, los nuevos conversos fueron primeramente enseñados, segundo bautizados y tercero se convirtieron en discípulos ellos mismos. Ahora, permítame hacerle otra pregunta. Algo en particular que he escuchado muchas veces, pero que aún no lo he visto en acción. Estoy hablando más particularmente en las iglesias cristianas del mundo, no necesariamente en este grupo. Espero que esto no sea el caso para nosotros, porque si lo es, ¿por qué estamos siendo bautizados? Así que la pregunta es la siguiente. ¿Qué es el Evangelio? Yo he escuchado a muchas iglesias decir, aquí enseñamos el Evangelio, y otros, con lo que podríamos estar más familiarizados, enseñamos el mensaje de los 3 ángeles. Sin embargo, nunca escucho que se enseñe el Evangelio cuando dicen esto. Y ellos podrían dar lo que yo llamo un discurso secular de autoayuda sobre cómo podemos ser mejores personas con un versículo o 2 para cristianizarlo, pero aún no he escuchado el Evangelio. Luego van por ahí diciéndoles a sus oyentes que están predicando el Evangelio. Ahora me gustaría preguntarles, ¿cuál es el Evangelio que predican y dónde estaba en su mensaje? Ya que sabemos que el Evangelio fue enseñado antes del bautismo y ese fue el medio por el cual vino la conversión, veamos otro ejemplo que lo desglosa aún más claro de lo que esto realmente significa. Otra vez en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8 y el 12, vemos que nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de mucho que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mirando este caso particular, nosotros seguimos la historia de Felipe. Felipe fue y predicó, ¿qué? Felipe predicó a Cristo. ¿Qué hizo la gente? Ellos escuchaban atentamente o aceptaron la predicación de Felipe. Ellos creyeron. ¿Y qué es lo que ellos creían? Creyeron las cosas conscientemente al reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos fueron bautizados. Así que vemos lo mismo que Jesús pidió que se hiciera. Ellos predicaron a Cristo, la gente creyó y ellos fueron bautizados. Así que lo que vemos es que cuando nos somos bautizados, debemos ser bautizados con un conocimiento de Jesucristo. No cualquier conocimiento, sino un conocimiento específico acerca de Él. Esta es la clave para el bautismo y su conexión con el reino de Dios. ¿Qué predicó Felipe acerca de Jesús? Unos versículos más adelante vemos exactamente qué fue lo que Felipe enseñó o predicó en su predicación acerca de Cristo. Después de ser guiado al etíope por el Espíritu Santo, leemos lo siguiente. Otra vez en Hechos capítulo 8, ahora el versículo 30 al 38.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilla, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Ahora, fíjense de nuevo, Felipe predicó o enseñó al eunuco acerca de Jesús. Él creyó y pidió ser bautizado. Y ahora aquí tenemos una revelación de lo que debe ser enseñado, lo que es el evangelio y lo que los creyentes llegaron a creer de acuerdo con lo que Jesús mismo comisionó a los discípulos para enseñar. Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que debía ser enseñado, mandado por Jesús a los discípulos a hacer, y convenció a muchos, es que Jesús es el Hijo de Dios. Esta creencia está estrechamente relacionada con el reino de Dios. Y ahora es cuando las cosas aquí deberían empezar a ponerse interesantes. Hablando sobre el reino de Dios, tenemos esta famosa conversación entre Jesús y Nicodemo que trata directamente con el bautismo y el reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Y nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tomando solo las palabras de Jesús en esta conversación, note lo que se dice acerca del reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer para poder ver y entrar en el reino de Dios? Nosotros, ahí está, nosotros debemos nacer de nuevo, no solo del agua, sino también del Espíritu. Solo los nacidos del Espíritu pueden entrar en el reino de Dios. Y hay dos cosas de las que vamos a nacer. El primero, con el que muchos ya están más familiarizados, es el agua. ¿Y qué significa nacer del agua o qué es lo que simboliza? Los Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Esto simboliza la muerte y resurrección de Jesucristo. Así como Jesús murió en su naturaleza humana para resucitar con un cuerpo glorificado, así nos estamos representando a nosotros mismos como muriendo y dejando atrás el viejo yo pecaminoso y resucitando con un yo limpio. Sin embargo, no confunda ser bautizado solo en el agua como el paquete completo. Jesús dijo que debemos nacer de nuevo del agua, nuestros cuerpos caídos siendo restaurados de nuevo, y segundo, del Espíritu. So, tenga en cuenta lo siguiente. En Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7, pues, hablando sobre lo que debemos nacer, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Mientras aquí vemos que mientras Pablo iba a Éfeso, él encontró ciertos discípulos. Estos no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Se les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, a lo que respondieron que nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo pregunta en qué fueron bautizados, notamos que fue el bautismo de Juan. Solo fueron bautizados entonces del agua. Entonces Pablo les enseñó acerca de Jesús, a quien Juan el Bautista habló que vendría, y ellos creyeron, y ahora iban a ser bautizados de nuevo del agua, y Pablo les impuso las manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Aquí tenemos, continuando, tenemos aquí a Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49. Nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Aquí tenemos otra vez el mismo patrón que se estableció en Mateos, Marcos, Lucas y Juan, que se presenta en cada bautismo que hemos visto hasta ahora. El testimonio de la verdad acerca de Jesús y lo que hizo, la aceptación y la creencia activa del oyente, la convicción, el bautizo en el nombre de Jesús y la recepción del Espíritu Santo, igual que sucedió con los discípulos cuando Pablo los bautizó. Entonces, la próxima pregunta que quiero hacer es, ¿cómo encaja el Espíritu en todo esto? Especialmente cuando se trata del reino de Dios. En Marcos 16, versículo 15 al 18, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. ¿Recuerdas cómo Jesús dijo que no solo debemos renacer del agua, sino también del Espíritu? Cuando Pablo vio a los discípulos que nunca había oído sobre el Espíritu Santo, ellos fueron bautizados de nuevo y luego recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo registra Marcos a Jesús? Los que son bautizados y reciben el Espíritu son salvos.
Solo los salvos son aquellos que han recibido el Espíritu, que se manifiesta por las señales que le siguen. Solo los salvos son los que entrarán en el reino de Dios. Solo aquellos que son hijos e hijas de Dios pueden entrar en el reino de Dios. Solo ellos han sido sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo. Colosenses 1, versículo 2 al 13 nos dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. En otras palabras, cuando nacemos en este mundo, nacemos en el reino del poder de las tinieblas. Todos nacemos separados de Dios, faltos del Espíritu de Dios. En un momento perdido, en un mundo perdido, quería decir, en un mundo perdido donde Satanás gobierna y cuyo espíritu está entre todos los hijos del mundo. Vemos en Efesios capítulo 2, versículos 2 al 3, hablando sobre esto, en los cuales Pablo escribiendo, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, todos nosotros estábamos entre los hijos de la desobediencia y por naturaleza hijos de ira. El espíritu que vemos aquí del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, está trabajando dentro en cada ser o persona que nace. No hay forma de evitar esto. Pablo es muy claro cuando dice todos nosotros. No nacemos hijos de Dios. No podemos entrar en el reino de Dios en nuestro estado natural. ¿Y por qué? Debemos nosotros ir para atrás al principio para verlo. Cuando Dios creó al hombre, nos dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos aquí que Dios sopló en el hombre el aliento de vida. ¿Y de dónde vino este aliento? Este aliento vino de Dios mismo. ¿Y qué fue este aliento? Era vida o espíritu. Dios sopló en el hombre una vida santa, un espíritu santo. El hombre fue creado por Dios y Dios le dio vida, su espíritu, para que el hombre pueda vivir. Adán fue el primer hijo humano creado en este planeta, igual como nos dice en Lucas 3:38, que era el hijo de Enos, que era el hijo de Seth, que era el hijo de Adán, Adán, que era el hijo de Dios. De Adán, ¿verdad? Continuando, de Adán vino Eva, y si Adán y Eva nunca hubieran caído, toda la humanidad, mientras que el pecado no entre, habría recibido ese mismo espíritu de Adán que vino de Dios. La familia de Adán habría sido parte de la familia de Dios. Desafortunadamente sabemos lo que sucedió. Adán pecó y fue separado de la fuente de la vida. Adán perdió esa vida santa, ese Espíritu Santo que Dios le dio cuando fue creado. Y en su lugar, aquel a quien Adán servía ahora se convirtió en su amo. Como lo dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos a aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo que sucedió fue que el espíritu de Satanás reemplazó al espíritu de Dios. Adán entregó su herencia a Satanás y se separó de Dios. Adán ya no podía entrar en el reino de Dios. Así que hoy estamos condenados a la muerte desde nuestra propia llegada a la existencia. Sin embargo, hay esperanza. Dios proveyó un camino de regreso a su reino. Él nos proporcionó un camino de regreso para convertirnos en parte de su familia una vez más. Dios hizo provisiones para redimir a la humanidad. Él nos envió esa vida que se perdió. Primera Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y en Juan 1:4, en Él, en el Hijo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Cuando nos arrepentimos de nuestros propios pecados y aceptamos al verdadero Hijo de Dios, también estamos aceptando esa vida eterna que Adán perdió. Estamos recibiendo la vida de Dios. Nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Como nos dice Pedro, en 2 Pedro 1:3-4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En Hechos 17:9-30, siendo entonces pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto a los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A través de Jesucristo, ya no somos miembros del primer Adán, de la familia humana caída. Ahora nos convertimos en miembros de la familia de Dios a través de Jesucristo. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, versículos 5, 10 y 12. Esa era nuestra condición antes, excluidos de la familia de Dios. Pero después de haber oído la predicación del Evangelio, creído que Jesús es el Hijo de Dios, convencido de seguir en sus caminos y bautizados, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenecidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versículo 13 al 19. Por su vida naces del agua y del Espíritu. A través de su vida eres nacido de nuevo del Espíritu de Cristo. Ya no eres hijo del primer Adán, sino que ahora eres adoptado en la familia de Dios, participante de la naturaleza divina, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 14 y 17. Ahora, ¿cómo nosotros hemos de llegar a ser hijos de Dios? Juan nos dice en Juan 1, 2 al 13, mas todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacemos de Dios cuando recibimos a su Hijo. Nacemos de nuevo a través del Espíritu de su Hijo. Somos coherederos con nuestro hermano Jesús. Y ser coherederos significa ser hijos o hijas de nuestro Dios Todopoderoso, el Padre de Jesucristo. ¿Y qué recibimos cuando nosotros nos convertimos en hijos del Todopoderoso? Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, cuando Adán cayó, toda la familia humana cayó con él. Todos nosotros tomamos nuestro nombre del primer Adán, como lo dice Génesis 5:2. Para un hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Todos nacemos en ese nombre. Sin embargo, el último Adán, que es Jesús, vino y vivió esa vida perfecta como humano, y a través de su vida hizo posible que nos reconciliáramos con la familia de Dios, sellados por su espíritu, su propia vida.
Efesios 1, 10 a 14, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros somos adoptados en la familia de Dios porque nosotros recibimos el Espíritu de su Hijo. Ya no caemos bajo la familia del primer Adán, sino bajo la familia de Dios. En otras palabras, para que quede más claro, vamos a hacer estas preguntas. ¿Cuántos aquí tienen un apellido? ¿Right? ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué significa un apellido? ¿Y de qué familia eres? Estas son las preguntas. Obviamente no me pueden contestar, pero vayan pensando. ¿Quiénes son los miembros de la familia o qué tienen normalmente en común los miembros de la familia? Ellos tienen la misma línea de vida ancestral o algunos dicen la línea de sangre. Por ejemplo, yo soy de la línea de sangre Rodríguez, ¿verdad? Ahí vemos más o menos una charta de lo que hablo. Yo soy de la línea de sangre Rodríguez, porque mis padres provienen de la primera familia Rodríguez y por lo tanto mi apellido es Rodríguez. Así que mi nombre familiar, mi apellido es heredado y muestra de dónde viene mi vida. Cuando un hombre le pide a una mujer que se case con él, ¿qué es lo que sucede? Ella no es parte de su familia, pero él la redime para sí mismo. Él le pregunta si quiere casarse con él, que es otra forma de decir que se convierta en parte de su familia. Ahora, si ella acepta, entonces después del matrimonio, ella toma sobre sí su apellido, normalmente. Aunque no comenzó siendo parte de su familia, ahora ella se convierte en parte de su familia, renunciando a su apellido y adoptando el apellido de su esposo. Continuando con la misma idea, un niño, cuando nace, ¿de quién es el apellido que recibe? De sus padres. ¿Y cómo es que se recibe ese apellido? Por medio de la herencia. Nosotros vemos lo mismo con las adopciones. Cuando una familia quiere adoptar, después de que se hacen los trámites legales, el nuevo niño toma el apellido de los padres adoptivos, entran en el nombre de esa familia. Cuando Dios creó al hombre, Él creó la primera familia humana en este planeta y los llamó Adán. Como dice, varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Génesis 5:2. Debido a que Adán pecó, la familia humana fue separada o sin Dios, como vemos o como vimos. Satanás se hizo cargo y la humanidad ya no era parte de la familia de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Galatas 4:4-5. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:14-15. Así como la familia humana mundana recibe su nombre familiar del primer Adán, a través de Jesús recibimos el nombre familiar de la familia de Dios, en el cielo y en la tierra. A través de Jesús, Dios adopta a todos aquellos que creen en su Hijo, como dicen las Escrituras, enviando el Espíritu de su Hijo. Solo aquellos que son de la familia de Dios pueden entrar en el reino de Dios. Cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, esa vida de Dios, dada y perdida con Adán, entramos a través de Jesucristo en su familia. 1 Juan 5:13. Estas cosas he escrito vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros recibimos la promesa de Dios, que es la vida eterna, el Espíritu Santo, que testifica que somos verdaderamente la familia de Dios. El Espíritu Santo de la promesa, que es la aras de nuestra herencia. Cuando somos bautizados, estamos siendo bautizados en el nombre del Señor, de Jesús, como se afirma muchas veces en el libro de Hechos, cuando los discípulos bautizaron a los nuevos conversos. Estamos siendo bautizados en el nombre de Jesús, que Él recibió como herencia de su Padre, porque Él es su Hijo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4. No es solo que somos bautizados en un solo nombre, somos bautizados en el nombre, en ese nombre, no cualquiera. Ser bautizados en el nombre no es simplemente mencionar a Jesús, porque hay muchos Jesús diferentes por ahí. Algunos creen que Jesús no es más que un ser humano que vino a esta tierra, favorecido por Dios. Algunos dicen que Él es un híbrido Dios-hombre que vino a existir con María, y otros que Él es parte de un sistema de 3 dioses. Pero, ¿quién crees que es Jesús? En Juan 7:37-39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:37-39. Nosotros no estamos siendo bautizados en un nombre, sino en ese nombre que le fue dado a Jesús por ser quien Él es, el Hijo de Dios. Estamos siendo bautizados en el nombre de la familia de Jesús, porque como dice en Efesios 4:4-6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en ese nombre familiar del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y del Hijo, que redimió a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y del Espíritu Santo, cual fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, debemos ser bautizados. En ese nombre, no en cualquier otro nombre familiar, sino en el que tiene el Hijo de Dios, en el que estamos siendo bautizados, en la familia de Dios, para entrar en el reino de Dios. Así que hasta ahora hemos cubierto 3 de las 4 grabaciones del Evangelio de la Comisión que Jesús dio a los discípulos, el que es de Mateo, Marco y Lucas. El último que tenemos que cubrir es el de Juan. Aquí está de nuevo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y del costado, y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. En Juan 20, versículo 20 al 22. Ahora pregunto, ¿fueron bautizados los discípulos antes? La respuesta es que sí. ¿En qué bautismo fue? Fue en el bautismo de Juan. ¿Qué era lo que faltaba? Faltaba el Espíritu Santo. Marcos 1:8 nos dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Y por qué es que faltaba? Juan 7:39, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora que los discípulos fueron bautizados para la remisión de sus pecados, enseñados por Cristo mismo, y creyeron, Jesús ahora le dio el ingrediente que faltaba. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. ¿Qué fue lo que recibieron los discípulos? Recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué recibimos cuando creemos como las Escrituras enseñan acerca de Dios y de su Hijo? Recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué significa todo esto en relación con el bautismo? Romanos 8, versículo 9 al 11.
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto significa que cuando somos bautizados, recibimos el único Espíritu de Dios a través de Cristo. Aún más, nos dice que tener el Espíritu de Cristo en nosotros es realmente tener a Cristo. El nombre o la persona del Espíritu Santo es Jesús. Efesios 3, versículo 3 a 7, que por revelación nos fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora, ¿cuál es este misterio en que Pablo está hablando? Colosenses 1, 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo es que sucede esto? Según a Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando somos bautizados, nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, que es el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, como hemos visto. Los tres son uno y el mismo nombre que Jesús tiene, que es de la familia de Dios. Y así todos los que creen son bautizados en ese nombre, en el nombre de Jesús, y entran en la familia de Dios. Espero que este estudio le ha podido abrir la mente, ver un concepto más profundo del bautismo, y no solamente que estamos siendo bautizados, sino que esto es lo que es necesario para poder entrar en el reino de Dios, recibir el Espíritu de Cristo en uno, y que el nombre del Padre que se le dio al Hijo, que se recibe por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el mismo nombre, es un solo nombre. No está hablando de la Trinidad aquí, es un mismo nombre en cual somos bautizados, que se encuentra en el nombre de Jesús. Espero que tengan un feliz sábado, o cuando vean este video tengan un feliz día y una feliz semana. Gracias por esta invitación, y espero un día poder verlos a ustedes por medio de Zoom o por medio de YouTube. Bueno, familia, ya hemos escuchado estas palabras que han sido de gran bendición, palabras profundas, un estudio completo y directo sobre el significado de Mateo 28:19. Si ustedes creen que debemos de empezar a ver estas verdades con una gran magnitud en nuestros corazones y tomar en serio las bendiciones que Dios ha dejado, les hago la invitación a que se unan a nosotros, a orar los unos por los otros y permitir que el Espíritu nos guíe a toda la verdad. Sabemos que el momento está cerca y el momento ha llegado de exaltar el nombre del Hijo de Dios. Por esta razón nos perseguirán y nos botarán de las sinagogas. Por esta razón seremos perseguidos. Por esta razón tendremos muchos enemigos. Pero la promesa es dada, que todo aquel que es fiel a Dios estará junto al Cordero en el santo monte y recibirá el nombre del Padre y del Hijo en su frente. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este sábado especial. Nos veremos la próxima semana continuando con la sola escritura. Mi nombre es Yeser Maranata.